Vamos a empezar a grabar esta clase. Les doy la bienvenida al primer año medio A y al primer año medio C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Estamos en esta última clase antes de la prueba, que es el día viernes, ¿ya? Y por supuesto vamos a repasar contenidos y nos vamos a trazar cuál es nuestro objetivo de clase, porque siempre tenemos que tener la meta que queremos lograr ya de aprendizaje en todas las sesiones. Y en este caso lo que vamos a hacer es repaso de contenidos para la prueba de reacciones químicas. ¿Qué contenidos vamos a repasar? Ya los que hemos visto las clases anteriores. Esta prueba, chiquillos, está pensada en todos ustedes, no en quien sabe mucho química o quien sabe poquito o quien sabe más o menos. Es para todos los alumnos que si ustedes han puesto atención en clases, ¿ya? Si han puesto atención en la clase, si han visto los videos, si han estudiado y repasado con el canal de YouTube, van a tener la posibilidad de aplicar todos esos conocimientos. Importante que tengamos silenciados nuestros micrófonos para no interrumpir el desarrollo de la clase, porque recuerden que no todos nos concentramos igual y nos podemos distraer, ¿ya? Y la idea es que todos tengamos la misma posibilidad de entender todo el contenido. Espero que hayan tomado apuntes. Ahí está la Cata, muy bien, no había visto la Cata. Excelente, ¿ya? Entonces vamos a repasar, ahí puse repasar de contenidos, sino que repasar los contenidos o repaso de contenidos. Me equivoqué ahí en el tipeo, ¿ya? ¿Y para qué vamos a hacer este repaso de contenidos? Para nuestra prueba de química del viernes 14 de mayo, ¿ya? Sé que hubo ahí una complejidad con el tema de la fecha, chiquillos, sin embargo, es el viernes 14. Yo voy a hablar con la profesora del primero A y con la profesora del primero C para que se rectifique la fecha de esa evaluación. Sin embargo, si ustedes ven las grabaciones anteriores, siempre les he indicado que es este viernes 14. ¿Dónde? Por webclass. ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde hasta las 23:59 de ese día viernes. Ojo, no porque sea hasta las 23:59 vamos a rendir la prueba a las 23:59, ¿ya? Estoy buscando un micrófono que está abierto que me distrae, pero no lo encuentro. Ustedes también escuchan un sonido, ¿no? Aquí está. Ahí sí. Ya. Lucas, cuidado con su micrófono, porfis. Ya, aquí la profe Lorena me mandó el calendario, vamos a ver. Vamos a ver al tiro para salir de la duda, ¿ya, chiquillos? Ahí sí. Ahí sí, ya, chiquillos. Entonces, este temario contempla estos cuatro contenidos, ¿ya? Que refieren a la química en nuestro entorno y los estados de la materia, las reacciones que nosotros estuvimos hablando, que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Qué tipo de preguntas podrían aparecer respecto a eso? Yo les podría preguntar, ojo, los micrófonos, por favor. No hemos podido iniciar una clase, la clase como corresponde por los micrófonos, chiquillos, ¿ya? Yo también me distraigo, igual que ustedes. Así que ojo con eso. Ya, entonces, ¿qué tipos de preguntas podrían haber respecto a la química en nuestro entorno? A que ustedes escogieran una alternativa correspondiente a una reacción que nosotros podamos ver en nuestra vida diaria. Como lo que nosotros hablábamos la clase pasada respecto a la cocina. ¿Qué pasaba cuando nosotros abríamos una botella? ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando hervíamos agua? ¿Qué ocurre cuando queremos cocinar algo? Recordemos que para que haya una reacción química tiene que haber un proceso de transformación. Y eso... Benjamín, cuidado con el micrófono, por favor, chicos. Ante cualquier otra bulla voy a tener que detener la clase y van a quedar sin repaso para la prueba.
¿Ya? Yo me imagino que estoy con niños respetuosos y medianamente grandes, que ya están en enseñanza media y que pueden manejar, por supuesto, el micrófono como corresponde sin interrumpir una clase, ¿ya? No abusemos de la confianza que nosotros tenemos de poder reírnos un rato. Siempre recuerden que estamos en una relación donde yo soy la profesora y lo que quiero es enseñar el contenido de mi asignatura. Ya bajo ningún momento voy a querer tener una mala palabra con ustedes, pero para eso pido el mismo respeto que yo les doy a ustedes. ¿Ya? Así que ojo con los micrófonos. Continúo entonces diciendo que el temario para la prueba son química en nuestro entorno, reacciones químicas y procesos de transformación, ecuaciones químicas donde evidenciamos los reactantes, los productos en sí, la simbología de los elementos que aparecen en la tabla periódica y por último, reconocer cuáles son los átomos, las moléculas que aparecen en esta ecuación química. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer preguntas y quiero saber cómo está el primero A y el primero C. ¿Qué es lo que vimos la clase anterior, chiquillos? Vamos a empezar a anotar por la participación. Como siempre, antes de cada prueba. ¿Las ecuaciones químicas? Muy bien, Cristal. ¿Cristal eres del primero A o del primero C? Primero C. Ya, primero C, Cristal. Cristal Quilaqueo. Que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Muy bien, Marlon. Principio de conservación de la masa. También Excelente. sobre los reactantes y los productos, con el número subíndice y el coeficiente estequiométrico. Excelente, Sara. Muy bien. Chiquillos, Marlon y Sara, curso primero A, primero C. Primero A, primero medio Yo A. primero sé. Ya, Sara Contreras primero A y Marlon del primero C. Ya, chiquillos. Aquí, ¿quién estaba? Juan Pablo me dice reacciones químicas. Muy bien. La Cata me dice, vimos los reactantes y los productos. Y Sofía, cómo hacer las ecuaciones, cómo formarlas, ¿cierto? Ya, chiquillos, ¿qué más me habla por aquí? La Sofi Díaz me dice cómo identificar los elementos en una ecuación. Excelente. Pregunta, Cata, ¿primero A o primero C? Díganme ahí, la Cata primero A. Sofi, Sofi Holguín y Sofi Díaz, díganme cuáles son sus cursos ahí. Y Juan Pablo también. Póngame ahí en el chat cuáles son sus cursos para anotarlos ordenaditamente, chiquillos. Holguín primero C. Y Sofi Díaz primero A. Y Juan Pablo primero A. Excelente. Sofía Díaz y Juan Pablo Lillo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos a continuar entonces. Ya me dijeron que vimos productos, reactantes, subíndices, coeficientes estequiométricos, que identificamos cómo eran los elementos de una ecuación química, ¿cierto? Y si yo les pregunto, chiquillos, ¿una ecuación química es lo mismo que una reacción química? ¿Será lo mismo, no? Sí. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Aquí en el chat dicen que no, Marlon. La Cata nos dice que no. Anaid dice que no. La Sofi dice que no. Muy bien, Anaid Sánchez. ¿Curso, Anaid? A mí me cuesta identificarlos por cursos, chiquillos. Me sé sus nombres, pero no los separo, donde los tengo en la misma sala. Ya. Claro que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué no es lo mismo? Porque recordemos ya que una reacción química es un proceso de transformación donde ¿qué ocurre? Se rompen los enlaces. Nosotros tenemos que romper los enlaces de una molécula para poder formar nuevos productos. ¿Cómo voy a romper esos enlaces? Aplicando cierta cantidad de energía, que eso todavía no es materia de la prueba de nosotros.
Renato, solamente algunos mensajes aparecen solo para mí, que es cuando me lo mandan directo, ¿ya? Y los que aparecen, los que envían para todos el curso, van a aparecer en el chat de todos. Por eso no le aparece todo lo que yo leo, ¿ya? Solo eso. Entonces, la reacción es este proceso de transformación donde va a existir la rotura de los enlaces. ¿Y qué va a pasar? Eso va a ocurrir en un proceso de acción, o sea, yo voy a estar haciendo una mezcla, voy a unir dos reactantes, ya dos o más reactantes, pero para yo poder ejemplificar ese proceso de transformación es donde ocupamos estas ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas son la simbolización de una reacción. ¿Cómo yo simbolizo una ecuación? Lo voy a hacer respecto a los elementos de la tabla periódica. Ahí es donde nosotros decimos, ah, por eso es tan importante saber cómo se simbolizan, porque en una ecuación yo no voy a escribir todo el nombre, sino que voy a ocupar una simbología. Y ante esa simbología, lo que nosotros tenemos que lograr, ¿ya? Es que sea lo más clara posible. Y para lograr que sea claro, es por eso que yo les enseño cómo se llama el número chiquitito, cómo se llama el número grande, qué significa la flecha, por qué ponemos un signo más, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros ya sabemos, ya conocemos y ya hemos abordado en las clases anteriores. Por lo tanto, vamos a ver este ejemplo. Para quienes ya hicieron el cuestionario de Classroom, se van a dar cuenta, ay, profe, usted puso así, puso un ejemplo como esto y nos preguntó algo respecto a esto. Entonces yo les voy a preguntar, chiquillos, a ustedes, ¿cuáles son los reactantes de esta ecuación química? ¿Cuáles serán los reactantes? Los reactantes es el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, de hidrógeno era. Ya, el oxígeno y esta molécula que tiene carbono y hidrógeno, ¿cierto que no? No tenemos por qué saber cómo se llama porque todavía no estudiamos nomenclatura, entonces lo nombramos como un CH4. Ya cuando no sepan cómo se llama el elemento, ustedes lo nombran así, CH4 y O2. Excelente. Entonces me respondieron aquí en el chat correctamente que los reactantes son los que están al lado izquierdo de la reacción. Entonces yo voy a ir y les voy a hacer caso y voy a decir, ya chiquillos, vamos a escribir entonces aquí arriba que los del lado izquierdo se llaman reactantes. Y que estos reactantes se van a transformar en, ¿cómo se llamaban los del otro lado? Productos. Productos, muy bien. Excelente, Joseph, Cata, muy bien. Productos. Entonces tenemos reactantes y tenemos productos. Ellos son parte de mi ecuación química que representa mi reacción, que representa lo que está ocurriendo a nivel de laboratorio y a nivel molecular. ¿Qué es lo que va a pasar? Se rompen los enlaces, pero yo no puedo dibujar cómo se están rompiendo ni cómo se van uniendo. Entonces yo simbolizo a través de, ájale, ahí sí, a través de esta ecuación química, que es lo que aparece aquí abajo. Ya, chiquillos, entonces ahora manos a la obra. Si yo les pregunto, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? ¿Uno? Uno, ¿estarán todos de acuerdo con que hay uno? 4. 4 de carbono, ¿por qué? ¿Por qué van a haber 4 Hay átomos uno, de carbono? hay uno porque hay 4 átomos de hidrógeno. Excelente, Sara. Recordemos que cuando hablemos de átomos, nos vamos a fijar en el número pequeñito que nosotros en la clase pasada dijimos que se llamaba subíndice. El subíndice ya es el número que aparece aquí abajo. Y el carbono no tiene a nadie abajo. ¿Qué significará que no aparezca nada? Es porque Que tiene hay un alguno. átomo de carbono. Excelente, casi les salió a coro, chiquillas, a la Cristal y a Sara. ¿Ya? Cuando no aparece ni un numerito ahí abajo del carbono, significa que solamente hay, Entonces, la respuesta que di estaba bien, profe. que porque hay solamente uno. Que hay solo uno de carbono. Excelente, muy bien. ¿Ya? Muy bien, Juan Pablo.
Excelente. Leandro. Leandro, ¿estará por ahí? ¿Le quedó claro por qué no eran 4 y por qué era 1? Recuerden, chiquillos, si alguien no lo tiene claro, puede obviamente activar su micrófono y preguntar al tiro. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Leandro. Entonces, si ahora yo les pregunto, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? O sea, en los productos. 1. No. 1. A ver, ¿todos están de acuerdo con que hay 1 en los productos también? Excelente, Anaid. Excelente, Sí, Daniel. hay uno de carbono y en el H2O hay uno de oxígeno. Y en el H2O. No, en el H2O no, hay uno de oxígeno. Mire bien, Sara. En el H2O, ahí aparece un 2. Ah, de oxígeno, ya. Pero ahí, después nos vamos a ir al oxígeno. Esperemos un poquito. ¿Ya? Vamos primero en el carbono. Entonces, si dijimos que hay un átomo de carbono en los reactantes y hay un átomo de carbono en los productos, ¿qué se está cumpliendo ahí? ¿Qué principio, chiquillos? ¿Qué principio químico se cumple ahí? Una acuerdan? transformación. Ya que hay una transformación, no se modifica, ¿cierto? Entonces nos vamos a acordar de la ley de conservación de masa de Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier fue un químico que dijo, ok, cuando ocurre una reacción química y yo la represento en una ecuación, tengo que ser capaz de demostrar siempre que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por eso, si yo en los reactantes tengo un átomo de carbono, en los productos no puedo tener más átomos de carbono, porque yo no estoy inventando, yo solamente estoy transformando, es un reacomodo de lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un átomo de carbono en los reactantes, tengo que sí o sí tener un átomo de carbono en los productos. Veamos qué ocurre con los hidrógenos. A ver, ¿cuántos hidrógenos tenemos en los reactantes? 4. Ya. ¿Y cuántos tenemos en los productos? ¿Y cuántos tenemos en los productos? A ver. 2. 2. 2. 2 porque aparece un numerito 2 chiquitito, ¿cierto? Pero resulta que antes de ese 2 hay un 2 grande. ¿Lo ven? ¿Ven ese 2 grande que está antes del H2O? Sí. ¿Y Sí. cómo se llamaba ese número grande, chiquillos? Sí, Coeficiente estequiometría. estequiométrico. Excelente. ¿Y qué representaba ese coeficiente estequiométrico que es este numerito grande? Representaban cuántas moléculas tenía el elemento químico. Muy bien. ¿Cuántas moléculas? Es decir, si aparece un 2, significa que tengo 2 grupos. Se fue con felicitaciones Sara ahí en su casa. Vi su carita. Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos 2 moléculas de agua. Si en cada molécula de agua hay 2 hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tenemos en total? Si en 4. cada... ¿Cómo, Cristal? No la escuché. 4. 4. Ojo, porque hay 4. Démonos cuenta, fíjense. Si yo tengo una molécula, aquí hay una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Tengo 2 grupitos. Cada grupo se llama molécula, para que lo entendamos así. Y ese grupo, cada grupo tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces yo ahora les pregunto, chiquillos, ¿cuántos hidrógenos hay en total? Hay 4. Hay 4. ¿Todos lo ven que hay 4 o no? Sí. Sí. 4. Entonces, ustedes me van a decir, pero profe, ¿y si aparece un coeficiente estequiométrico, no sé, 20? O aparece un coeficiente estequiométrico de 5, ¿vamos a tener que dibujar todo el rato para poder contar? No, chiquillos, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar. ¿Qué van a multiplicar? El coeficiente estequiométrico por el subíndice. Si ustedes se dan cuenta y multiplican el coeficiente estequiométrico por el subíndice,
se van a dar cuenta que 2 por 2 es 4. Por lo tanto, la cantidad de átomos de hidrógeno son 4. Alguien que quiera hacer alguna pregunta que no entienda, es la posibilidad de hacerlo ahora, chiquillos. Díganme. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Di espacio para preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Excelente. ¿Quién me habló por ahí? No escuché muy bien. Dani, cuénteme. Yo, Daniel Sánchez, quería preguntar si me podía escribir en el chat el nombre del número grande. Yo le escribo en el chat el número grande, no se preocupe. Me llegó una Ya, pregunta y muchas dice, gracias. ya Dani, atento porque le voy a escribir al tiro. Coeficiente estequiométrico. Ahí está. Me llega una pregunta de Sara y dice, profesora, ¿y cómo es posible saber cuántos átomos posee cada molécula? Es lo que nosotros estamos viendo, Sara, fíjese. Si nosotros vemos por una molécula, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que cada una de esas moléculas es estos grupos que yo estoy encerrando. Entonces, si yo quiero saber por cada molécula cuántos átomos hay, no tengo que multiplicar. Digo, ya, si no está el coeficiente estequiométrico, imagínense, no está este número aquí, no está este 2, y solamente tenemos H2O, significa que esa molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero resulta que como esa molécula puede estar para cumplir con el principio de conservación de la masa, nosotros tenemos que ir haciendo un ajuste, un equilibrio, que ustedes van a aprender a ajustar ecuaciones más adelante. Todo esto vamos pasito, 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 ¿ya? Ahora ustedes no tienen que saber cómo llegamos a obtener ese 2. Sin embargo, es necesario que sepan que ese coeficiente, que es el grande, representa la cantidad de moléculas, y cada una de esas moléculas tiene átomos en específico. En este caso, cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y uno... Entonces, disculpe. Entonces Dígame, entonces la Marta. molécula es la cantidad es como la agrupación de átomos. Excelente. La molécula es la agrupación, ya es estos grupos que nosotros formamos de la transformación de esta reacción. Se reacomodaron y formaron nuevo equipo. Es como cuando nosotros nos sentamos en la sala de clases y nosotros siempre nos juntamos con el amigo, ¿cierto? Y la amiga está con la otra amiga y el profe llega y dice, chicos, cambio de puesto. Y se revuelven unos por allá y otros por acá, entonces se rompió ese enlace de que estaban sentados juntos. ¿Y qué hicieron ustedes? Formar nuevos grupos. Es lo mismo que ocurre aquí. Las moléculas que se forman van a ser nuevos grupos producto de la transformación de los reactantes a productos. Ojo, no siempre las moléculas están solamente en los productos. Las moléculas pueden estar tanto en los reactantes como en nuestro producto final. Solamente aquí era el ejemplo para poder clarificar que siempre tiene que existir la misma cantidad de átomos a la izquierda y la misma cantidad de átomos a la derecha. Eso no puede cambiar, ¿ya? Porque tenemos que siempre recordar la ley de conservación de la masa. Así es. Así. Si nosotros multiplicamos el coeficiente estequiométrico, que es el número grande que representa la cantidad de moléculas, por el subíndice vamos a tener la cantidad de átomos, en el caso del hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, y en el caso del oxígeno, chiquillos, ¿cómo sería la multiplicación? Este 2, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por 1. ¿Por qué por 1, Cristal? Cuéntenos. Porque si no hay nada, es un 1. Excelente, porque si no aparece nada es porque hay solamente un átomo. Entonces, ¿cuántas moléculas de CO2 tenemos, chiquillos? Una. ¿Todos de acuerdo con que hay una molécula de CO2? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no existe el número estequiométrico.
Porque porque no aparece, ¿cierto? Y cuando no aparece es porque hay un 1 escondido. Entonces, ¿cuántas moléculas de CH4 tenemos? Una. 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 Eso es para que ustedes se den cuenta. No significa que no existan moléculas, sino que cuando no hay no está escrito el coeficiente estequiométrico, significa que solamente hay una molécula. ¿Y cómo se demuestra? Prácticamente queda nulo. No nulo, solamente hay uno. Nulo significaría 0. Y si hay 0 reactante, ¿hay reacción? No. No hay reacción, ¿cierto? Entonces, recordemos que no es que lo anule, sino que es unitario, que solamente hay uno. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Fíjense, aquí hay un puro grupo, entonces corresponde a un coeficiente estequiométrico 1 porque hay una molécula. Veamos con el oxígeno. ¿El oxígeno cuántos grupos tiene? 2. Muy bien, José. Tenemos 1 y tenemos 2. ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas, que es el coeficiente estequiométrico. Siempre tienen que pensar así. Ah, si la profe nos está preguntando por el coeficiente estequiométrico, son las moléculas, es lo grande. Y si la profe nos pregunta por los átomos, nos está hablando del subíndice, de este numerito que es el pequeño, ¿ya? Y para poder, obviamente, recordar cómo corresponde, yo hice esta evaluación en Classroom para que ustedes pudiesen aplicar, ¿ya? Todos los contenidos que nosotros habíamos, ¿cómo se llama?, abordado en las clases anteriores. Esta evaluación es formativa. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir a mí como profesora saber cuáles son sus fortalezas en la asignatura y cuáles son sus debilidades. Entonces ustedes tienen que responderla muy conscientemente, leer bien y contestar la respuesta que ustedes creen que mejor se ajusta a lo que yo les estoy preguntando, ¿ya? No hay para qué copiarse, no es necesario eso, chiquillos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el avance de cada uno, ¿ya? Si todos, por ejemplo, obtienen la puntuación máxima, para mí yo voy a decir, ah, entonces hago una prueba absolutamente difícil. No, no va a ser así. No es que yo voy a hacer una prueba más difícil si les va mejor o más fácil si les va mal. No, yo tengo que ver cómo ustedes van logrando el aprendizaje de todos estos contenidos, ¿ya? Por lo tanto, no tiene nota. Sí, a mí me aparece Anaír. Sin embargo, para los próximos formularios voy a volver a indicar que pongan ahí su nombre arriba para que sea más ordenado también para ustedes, ¿ya? Pero sí me aparece a mí quién es cada uno, ¿ya? Porque se las asigno como curso, ¿ya? Entonces, para quienes no lo han hecho, va a estar disponible hasta las 23:59 del día de hoy, ¿ya? Para que quienes quieran seguir repasando, puedan ver, es una buena forma de preparar la prueba y también de saber cómo son las preguntas tipo que yo podría hacer el día viernes, ¿ya? Quien no esté inscrito todavía en Classroom, por favor, mándenme un correíto y díganme, profe, ¿sabe qué? Yo no estoy en Classroom, ¿me puede mandar el link? O profe, no sé, no puedo usar Classroom porque mi equipo no lo permite, ¿ya? La prueba, chiquillos, va el 14. Voy a hablar con las profesoras jefe, tanto del primero A como del primero C, para que puedan rectificar la información a través del grupo del curso y de los apoderados. Yo subo inmediatamente la clase a YouTube, chiquillos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, y yo aquí puse no olvidar, es lo mismo que puse en el PowerPoint pasado, que el subíndice corresponde al número pequeño que se indica en la parte inferior de cada elemento de la reacción. ¿Y qué es lo más importante? Que este subíndice siempre nos va a indicar la cantidad de átomos presentes. Tenemos que saber cuántos átomos hay. Ya tenemos que determinarlo, si no, ¿cómo vamos a poder aplicar el principio de conservación de la masa? Por supuesto, Sofi va a estar ahí para que pueda tomar sus apuntes y preparar su evaluación, ¿ya? Entonces, importante, así como existe el subíndice, que siempre es el número pequeñito, recuerden de eso, y como el átomo es la unidad más pequeña que nosotros hemos estudiado, corresponde a la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Mientras que el coeficiente estequiométrico, que aunque su nombre es medio así extraño, un poco distinto y nuevo para nosotros,
ya en este caso en primero medio, lo vamos a ocupar mucho durante este año, chiquillos. Así que familiarícense con él, véanlo, estúdienlo, sepan que indica la cantidad de moléculas presentes. Ejemplo, si yo tengo el CH4, que es el mismo ejemplo que le di en la mañana al primero B, yo tengo el CH4, que es el mismo reactante que comenzaba con la reacción anterior. Y les pregunto, chiquillos, ¿cuántos átomos de carbono hay en esa molécula? 4. Carbono, 1. 1 de carbono. A ver, ¿quién más está de acuerdo con que hay 1 de carbono? Pulgar hacia arriba. Yo. Pulgares Yo. hacia arriba. Muy Yo. bien, Cata. Oh, Canaid, gracias por avisarme. Díganle que yo voy a subir la clase, ¿ya? A ver cómo están los pulgares aquí. No tengo ni un pulgar. No aparece. Ahí llegué a 1, Maxi. Bien, Maxi. Ahí apareció otro. Muy bien, Cata. Ya, ahí sí, pues ahí sí, ahí les creo. ¿Ya? Muy bien, Daniel, excelente. Pulgar. No virtual, un pulgar real. Muy bien. Entonces ahora yo les voy a preguntar, chiquillos, ¿y qué pasa si yo pongo aquí un coeficiente estequiométrico 3? ¿Cuántos átomos de carbono van a haber? 3. 3. ¿Están todos de acuerdo con que hay 3 átomos de carbono? Sí, serían 3. 3. Juan Pablo, ¿serán 3? Muy bien, Joseph. Joseph nos da una especificación, dice 3, pero 1 por molécula. ¿Por qué? Porque hay 3 moléculas y cada uno tiene un carbono. Por lo tanto, si yo multiplico 3 por 1, 3 por 1. excelente, muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre ocupar la multiplicación, porque recordemos que cuando no aparece nada ahí, significa que hay un 1, y este 3 multiplica tanto al número 1, que es del carbono, por lo tanto serían 3 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno, chiquillos? Porque ese 3 multiplica a todos los elementos de esa 12. molécula. ¿Están todos de acuerdo con que son 12? Sí, serían 12. Ya, a ver, ¿quién más? Marlon. Joseph, excelente. Anaíd, Mayra dice que sí. Juan Pablo, ¿estamos de acuerdo con que son 12 átomos de carbono? O sea, de hidrógeno. Muy bien, Anaíd. Muy bien, Renato. Sofi, excelente. Ya, chiquillos, entonces es importante que ustedes tengan el manejo de la cantidad de átomos totales, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente una molécula tiene, si nosotros miramos esto como molécula, si nosotros le tapamos si nosotros le sacamos el 3, nosotros decimos, ah, ya, hay un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pero si nosotros decimos, hay 3, ese 3 indica que hay 3 grupos, 3 moléculas, y cada una de esas moléculas tiene un átomo de carbono, y 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo puedo saber los átomos totales? Multiplicando el coeficiente estequiométrico, que es el número grande, por el subíndice, que es el número pequeño. Cuando no aparece nada, significa que hay 1, ¿ya? Eso que lo tengan claro. Dudas, preguntas, consultas. Hasta aquí, queridos y queridas. Nada, nada. Excelente. Nope. Muy bien. Vamos entonces a la última parte de la clase, chiquillos. Nos vamos a pasar unos minutitos, ¿ya? Unos 6, 8 minutitos, en función de que al principio de la clase igual tuvimos un micrófono abierto, nos costó un poquito comenzar el día de hoy y quiero especificar qué es lo que ustedes tienen que saber de una ecuación química. Todo esto que está aquí, donde aparece interpretando, ya corresponde a toda la interpretación, valga la redundancia, que ustedes tienen que darle a una ecuación química, a esta representación de la reacción, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esta reacción química,
van a haber muchos simbolismos que nosotros tenemos que identificar. De aquí nosotros todo lo hemos estudiado, todo, menos esto. Esto y esto. Aquella nomenclatura que aparece al lado del subíndice, ¿ya? Entre paréntesis, corresponde al estado físico de la sustancia que está reaccionando o que se está formando. Eso quiere decir que si aparece una G, el estado en el que se encuentra ese elemento o ese compuesto es el estado gaseoso. ¿Qué pasará si nosotros tenemos, por ejemplo, una L entre paréntesis? ¿En qué estado estarán? Líquido. En estado líquido. Excelente. Y si tenemos una S, ¿qué significará? Sólido. Que Sólido. estamos mezclando sólidos. A eso me refiero con la interpretación que nosotros tenemos de la química en nuestro entorno. Nosotros tenemos que ser capaces de evidenciar cuáles son ya los componentes que vamos a hacer reaccionar. Por ejemplo, cuando yo tengo agua y tengo sal, ¿qué estados de la materia están reaccionando ahí para formar Sólido esa y líquido. sal? Excelente. Entonces, cuando yo quiera hacer esa ecuación química, voy a escribir H2O, por ejemplo, y yo tengo que especificar que está en estado líquido, porque estoy entregando la información completa para alguien que no sabe nada, por ejemplo, que no sabe de química, y yo quiero enseñarle qué es una ecuación. Tengo que decir, hay átomos, hay moléculas, hay subíndices, hay coeficientes estequiométricos, hay flechitas, ¿cierto? Que son quienes indican la formación, y también nos interesa saber cuál es el estado en el que se encuentran cada uno de esos reactantes. ¿Qué pasa si no tengo reactantes, chiquillos? No, no existiría el ¿No producto. hay ecuación química? No, no hay ecuación y no hay reacción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no tengo reactantes, ¿ya? No va a haber nada que reaccione. Y si no hay reacción, no hay ecuación química. Ya, muy buena pregunta. Me llega una pregunta por interno que dice, profe, ¿qué pasa si en los reactantes hay un sólido y un líquido? ¿Cuál va a ser el estado del producto? Eso va a depender únicamente del experimento que nosotros estemos haciendo. No es que gaseoso más gaseoso nos da gaseoso, ¿ya? En este caso corresponde a que un gas con otro gas nos formaron otro gas. Pero si yo, por ejemplo, estoy evaporando el agua, ¿ya? Y quiero hacer una transformación y quiero recuperar un solvente, que en este caso sería, o sea, un soluto, que en este caso sería la sal que tenemos disuelta en el agua, ¿ya? A partir de eso, nosotros tenemos que tener en claro, ¿ya? Que va a depender del tipo de experimento que nosotros tengamos, ¿ya? No es algo que esté absolutamente plasmado bibliográficamente y que ustedes se tengan que aprender. Solamente va a depender de la interpretación del experimento que nosotros estemos haciendo, ¿ya? Ojo con eso. Ya, chiquillos. Entonces, aquí ya sabemos, por ejemplo, que el 3 nos indica la cantidad de moléculas, que el 2 nos indica la cantidad de átomos. Ojo, que este signo más nos indica que ellos se están juntando, que van a reaccionar, y que esta flechita siempre nos va a indicar que desde eso se formó el producto. Los reactantes al lado izquierdo, separados por la flecha, nos indican que al lado derecho están los productos. Y para que ustedes puedan ejercitar, ¿ya? Y para que vayamos poniéndole fin a nuestra clase de hoy día, yo les traje este ejercicio para que ustedes practiquen en sus casas, ¿ya? Para que ustedes me digan en qué estado están los reactantes, en qué estado está el producto, cuántos átomos tenemos de hidrógeno, cuántos átomos tenemos de yodo, ¿ya? El palito, que es una I que parece una L, es el símbolo del yodo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué estamos mezclando? Hidrógeno en estado gaseoso con yodo en estado gaseoso se mezclan para formar ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas forman? ¿2? 2, excelente. Esto, chiquillos, si quieren, si alguien lo va a realizar, ojalá todos, porque recuerden que las actividades son para que ustedes ejerciten y pongan en práctica, mándenmelo por correíto y yo les mando, está bueno, está malo, excelente, o tienen que mejorar cierta parte para que ustedes tengan una retroalimentación de esta actividad antes de la prueba.
Para terminar, ¿alguien tiene dudas respecto a lo que vimos hoy día? Profe, ¿cómo se resolvería ese ejercicio? ¿Teníamos que dibujar las moléculas y eso? No, por ejemplo, usted me podría indicar aquí, me podría decir, hay 2 átomos de hidrógeno. Hay una molécula de hidrógeno. ¿Por qué una? Porque recuerden que no aparece nadie allá adelante, ¿cierto? Lo mismo hace para el yodo y lo otro hace para el producto. Me indica que estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto de aquí? Recordemos que unos se llaman reactantes y otros se llaman productos, ¿ya? Y obviamente indicarme en qué estado están en estado gaseoso. Seguir el modelo de acá, replicar este modelo, pero con la otra ecuación. ¿Ya, chiquillos? Ahí los chiquillos habían caído, parece, de la clase. Profesora, Dígame. una pregunta. ¿Y hay más estados que solamente sólido, líquido y gaseoso? Hay un Porque en estado el que libro se llama estado química, plástico. porque en química, que ayer estaba leyendo, vi que había un A y una C en un elemento Acuoso. químico. Eso significa Sí. acuoso. A y C significa acuoso. Es que está disuelto en agua. Pero no es otro estado, sino que es más una forma de indicar que está en estado líquido, pero mezclado con agüita. ¿Ya? Porque recordemos que Ah, ya. la química no solamente está en estado líquido el agua, sino que hay otros elementos que también están en estado líquido. ¿Ya? Por eso hay lo vio así. Yo creo que Sara vio esto. Y eso significa acuoso. Ya, chiquillos, para terminar la clase del día de hoy, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos los estados de la materia Ya, ¿qué y más? y sus símbolos. Ya, muy bien. También repasamos el número subíndice Muy bien. y el coeficiente estequiométrico. Excelente, Sara. Muy bien su participación. ¿Quién más quiere acotar qué es lo que aprendimos hoy día? ¿Qué aprendieron ustedes, chiquillos? Una opinión más y terminamos nuestra clase. Sobre los estados de las ecuaciones. Ya. Que pueden estar en los 3 estados de la materia, o sea, líquido, gaseoso y sólido. Muy bien, muchas gracias, Cristal. Aquí Anaíd nos dice cómo se representan las ecuaciones, cuál es su estructura. Excelente. ¿Alguien más que quiera opinar, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Hay preguntas para la prueba del viernes? ¿No hay preguntas? Todo bien. Ya, chiquillos, atentos a cualquier información que les hagan llegar sus profesores jefes, ¿ya? Lamento mucho la descoordinación de las fechas. Voy a dejar de compartir pantalla.